En cada rincón del planeta, desde las profundidades de la Tierra hasta las islas más remotas, las huellas del pasado parecen mostrar una verdad que aún no comprendemos. Gigantes que habitaron la isla de Pascua, civilizaciones que florecieron y desaparecieron sin explicación, esculturas que cayeron del cielo y culturas que dominaron la ingeniería hace miles de años. ¿Podría haber existido un conocimiento perdido que unía a pueblos distantes? Desde los valles sagrados de Asia hasta los megalitos de Sudamérica, los enigmas se multiplican, desafiando las certezas de la historia oficial. Quizás solo estamos viendo fragmentos de una historia mucho más antigua, una historia que el tiempo quiso enterrar, pero que aún late bajo la superficie. Porque mientras más profundizamos en el pasado, más evidente se vuelve que algo o alguien estuvo aquí antes de nosotros. Esculturas gigantes, una isla en el medio del Pacífico y un enigma del motivo de su construcción. En 1722, 3 barcos al mando del capitán holandés Jacob Roggeveen avistaron en el Pacífico, a 3.760 kilómetros de las costas de América del Sur, una isla baja y llana. Como ese día era domingo de Pascua, la bautizaron como Isla de Pascua. Cuando los holandeses desembarcaron, descubrieron que, pese a su remota localización, estaba habitada. Allí vivía un pueblo que hoy se llama Rapa Nui, por el nombre que sus miembros dieron a la isla, Rapa Nui. Pero lo que realmente dejó asombrados a los navegantes europeos fueron las enormes estatuas de piedra esparcidas por la costa y el interior de la isla, que ocupa una extensión de 171 kilómetros cuadrados. Estos gigantes, conocidos como moais, alcanzaban 10 metros de alto y 80 toneladas de peso, y se alzaban sobre grandes altares llamados au, realizados con losas de basalto. Los moais, cerca de 1000, tienen un estilo inconfundible. Comprenden una cabeza con 2 grandes orejas, los hombros y la parte superior de los brazos. En su rostro destaca una prominente nariz y algunos lucen extraños tocados de piedra. Los moais eran tanto más impresionantes cuanto que era difícil entender cómo la población de la isla, escasa y pobre, había sido capaz de erigirlos. Así lo observó el célebre explorador inglés James Cook cuando llegó al lugar en 1774, 4 años después de que el marino Felipe González de Haedo pusiera la isla bajo dominio del rey de España, Carlos III, por lo que le dio el nombre de Isla de San Carlos. El capitán Cook pasó allí muy poco tiempo, pero mostró su admiración por el pueblo que rigió las estatuas. Apenas podemos concebir de qué manera estos isleños pudieron enderezar semejantes estatuas y más tarde colocar en lo alto de sus cabezas los enormes bloques cilíndricos de piedra. El enigma de la construcción de los colosos de piedra de la isla de Pascua se mantuvo largo tiempo. De hecho, no fue hasta principios del siglo XX cuando se investigó a fondo la cuestión. La aportación decisiva vino de la británica Catherine Routledge, una de las primeras mujeres que se licenció en arqueología en Oxford. Especialista en sociedades del África Negra, en 1910 ella y su marido, William Routledge, decidieron organizar una expedición científica a la isla de Pascua. Se procuraron un navío de 27 metros de eslora y en 1913 partieron de Inglaterra. Tras un largo periplo que los llevó hasta Patagonia y Brasil, el 29 de marzo de 1914 llegaron a la isla de Pascua. Allí,
Catherine excavó y catalogó moais, altares y plataformas. También entrevistó a los nativos y en sus cuadernos reunió abundante información sobre antiguos mitos y leyendas. Al visitar la cantera del cráter del volcán Rano Raraku, una de las 3 que usaron los isleños para extraer la roca con la que construyeron los moais, lo que más llamó la atención de la investigadora fue la gran cantidad de esculturas que allí yacían, unas 394, muchas inacabadas o medio enterradas. Allí yacen estatuas a medio esculpir, tal y como fueron abandonadas cuando, por algún ignorado motivo, los obreros dejaron los útiles y el escenario quedó en silencio. Catherine estudió también la misteriosa escritura jeroglífica grabada en tablillas o losas de piedra, conocida como rongo rongo, y que aún no ha sido descifrada, así como los diseños grabados en la base de las esculturas. Catherine los comparó con los tatuajes que lucían los isleños, y su semejanza le hizo concluir, acertadamente, que quienes esculpieron las grandes estatuas eran los antepasados directos de los modernos pobladores de la isla. Los Rutledge dejaron la isla en 1915 y Catherine publicó sus conclusiones en 1919 en el libro El misterio de la isla de Pascua. Rowledge formuló la hipótesis de un desastre ecológico como causa de la crisis de la sociedad pascuense. Esta idea se ha visto confirmada por investigadores posteriores, que han reconstruido las distintas fases de la historia de la isla y han analizado su patrimonio arqueológico. Entre ellos cabe citar al biólogo y explorador noruego Thor Heyerdahl, que organizó una expedición en 1956, así como al antropólogo norteamericano William Mulloy y a su discípulo Charles Love en la década de 1970. Gracias a todos ellos, hoy sabemos que fueron navegantes polinesios quienes colonizaron la isla de Pascua hacia 500 después de Cristo. Desde 1000 al 1500, la isla vivió una época de prosperidad en la que se erigieron los grandes altares con sus enormes estatuas. Estas representaban a los espíritus de los antepasados y ante ellas los nativos celebraban ritos y ceremonias. A su alrededor se alzaban las casas colectivas, de planta oval, con muros de piedra y cubiertas de madera y materias vegetales. Pero entre 1500 y 1722, los clanes de la isla se enfrentaron y los jefes rivalizaron en construir moais cada vez mayores. El enorme gasto de piedra y madera causó un colapso ecológico. Así el culto a los antepasados acabó y una nueva casta guerrera tomó el poder. Los Au fueron abandonados y los moais derribados. Fue esta sociedad empobrecida y en crisis la que hallaron los primeros europeos que llegaron a la isla de Pascua. En lo profundo del Sahara, donde el viento susurra secretos ancestrales, se alzan los montes Air, un refugio de piedra que guarda la memoria de civilizaciones olvidadas. Entre sus grietas, sombras de jirafas gigantes emergen de la roca, testigos silenciosos de un pasado donde la arena no era dueña del paisaje. ¿Qué historias quedaron esculpidas en sus muros? ¿Qué enigmas ocultos esta tierra, donde la humanidad y el desierto han danzado por milenios? Acompáñanos en un viaje al corazón de un misterio arqueológico, donde las piedras hablan y el tiempo se detiene. Los montes Air se caracterizan por un paisaje variado. Hay altas montañas, profundas gargantas, extensas mesetas y formaciones rocosas. Algunas especies vegetales relativamente raras en el Sahara crecen a mayor altitud. También hay rocas y cavidades que albergan pinturas y grabados rupestres históricos, testimonio de la vida y actividades humanas anteriores en la región. En la foto
el árbol muerto, situado frente a las grandes dunas de Aracao, en el vertiente oriental de los montes Air. En este grabado se pueden observar numerosos caballos, grafitos, tifinacs y una figura grande, posiblemente una mujer. Como es habitual, los ojos no están grabados, sino que se obtienen mediante el uso de cavidades naturales. La altura de la mujer es de 1,60 metros. A su lado, aunque menos visible, se encuentra otra persona observando en la lejanía. Esta figura central, de una altura de 1,50 metros, tiene una cabeza de hormiga, típica de esta época, en la que predominan más los guerreros que los cazadores. Se observa el traje y los apéndices en la cabeza, que tal vez no sean plumas. Esta gran figura también lleva un vestido cuyo grabado resalta una especie de dentado. Es destacable la presencia de dos pequeñas protuberancias hemisféricas en la parte inferior, a la derecha y a la izquierda. El Air es conocido por su arte rupestre, que data desde el año 6000 a.C. hasta el 1000 a.C. aproximadamente. Durante el periodo húmedo africano, la región era una zona de pastoreo, como ilustran las imágenes de ganado y grandes mamíferos. Sin embargo, durante el tercer milenio antes de Cristo, comenzó un proceso de desertificación, y los tuaregs, procedentes del norte, emigraron a la región. El arte posterior indicaba la guerra, representando caballos y carros. En particular, las tallas de 5 metros de altura de las jirafas de Davos, descubiertas en 1999, son famosas a nivel internacional. El arte rupestre de la región es predominantemente talla en piedra, inicialmente con roca afilada, y a partir de alrededor de 1200 a.C. quizás con metal. En este ejemplo, a pesar de la debilidad del estilo del grabado, se trata de un documento de la época del caballo. Los guerreros en forma de diablo están equipados con lanzas y escudos. A la derecha se observa una bestia excepcional que recuerda a un león. Este individuo, de torso delgado y extremidades alargadas, exhibe una cabeza circular con dos prominentes apéndices en la parte superior, los cuales podrían representar un toque ritual, cuernos estilizados o incluso una forma simbólica desconocida. Su cuerpo está decorado con una serie de marcas geométricas, posiblemente un ornamento corporal o tatuajes. En cada mano sostiene lo que parecen ser objetos rituales o herramientas, sugiriendo un papel chamánico o de liderazgo dentro de su sociedad. Este tipo de petroglifos se asocia con el período de los cazadores-pastores, hace aproximadamente 6.000 a 4.000 años, una época en la que el Sahara aún albergaba pastizales y fauna abundante. La presencia de figuras antropomorfas con adornos y posturas ceremoniales refuerza la hipótesis de que estos grabados no eran meramente decorativos, sino que cumplían una función espiritual, mnemotécnica o incluso de transmisión de conocimiento. Aquí se puede observar la diferencia de estilo entre las 3 primeras jirafas a la derecha y las 2 anteriores, y finalmente la de la extrema izquierda. En esta muestra cabe preguntarse a qué corresponde la multiplicidad de formas de las cabezas, sobredimensionadas en relación con el cuerpo. Luego observe los individuos con pelaje bitriangular, los de pelaje recto y las cuyas piernas son visibles hasta la parte superior de los muslos. En esta ampliación del patrón del vientre de la jirafa se puede observar el uso combinado de punteado y trazo. El nivel de detalle en la textura del cuerpo sugiere una gran habilidad técnica, lo que refuerza la hipótesis de que estos grabados no solo tenían un propósito estético, sino que posiblemente estaban ligados a creencias religiosas, rituales de caza
o sistemas de conocimiento transmitidos a través del tiempo. Aquí se puede ver a otros dos personajes con cabeza de hormiga en una posición de oración. En el medio hay un individuo hecho intencionalmente más pequeño y la escena completa retrata lo que podría ser un acto religioso. En estos grabados se representan diversos cuadrúpedos, pero el interés radica en las dos figuras del centro. La de la izquierda encajaría bien en un museo de arte moderno y no admite una explicación satisfactoria. La de la derecha podría estar sosteniendo un arco. A los hombres de la época de los caballos les gustaba tanto representarse que se podría hacer un inventario de sus diversas representaciones, que a menudo, de hecho, están acompañados por uno o más caballos. Las teorías sobre el origen y propósito de estas manifestaciones artísticas son tan diversas como fascinantes. Algunos arqueólogos sostienen que fueron representaciones de la vida cotidiana, escenas de caza y rituales religiosos que daban testimonio del vínculo espiritual entre los antiguos habitantes y su entorno. Otros aventuran hipótesis más enigmáticas, sugiriendo que estos grabados podrían ser registros de mitologías ancestrales o incluso mensajes de un conocimiento olvidado. La presencia de figuras humanoides con rasgos estilizados, a veces rodeadas de halos o formas abstractas, ha dado pie a interpretaciones simbólicas que se adentran en el terreno del misticismo. El macizo de Ayr, con su atmósfera sobrecogedora y su historia velada por el polvo del tiempo, sigue siendo un enigma para la ciencia y la imaginación humana. Mientras los investigadores continúan desentrañando los secretos de estas piedras que parecen hablar en un lenguaje ancestral, el viento sigue soplando entre sus riscos, arrastrando consigo los susurros de una civilización perdida. Quizás, en la quietud de la noche sahariana, cuando la luna ilumina las antiguas paredes grabadas, sea posible escuchar el eco de aquellos que alguna vez plasmaron su historia en la roca eterna. Una civilización milenaria, contemporánea de antiguas y grandes civilizaciones como la sumeria y la egipcia, su origen y su final discutido y oscuro. La próspera cultura del Valle del Indo fue contemporánea de las grandes civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, y su desarrollo económico, tecnológico y cultural es comparable al de estas, más antiguas. Su origen y su final son discutidos y oscuros, algo a lo que sin duda contribuye al hecho de que su escritura no haya sido descifrada. Esta potente civilización, que puso en pie las primeras ciudades del subcontinente indio, probablemente surgió de la evolución de las comunidades agrícolas establecidas durante el Neolítico junto al río Indo y sus afluentes. Así, Harappa, que hacia 3500 a.C. era una pequeña aldea junto al río Ravi, evolucionó hasta convertirse 1000 años después en una gran ciudad que se extendía sobre 150 hectáreas. En tal cambio pudieron influir las relaciones con el mundo urbano de los sumerios en Mesopotamia, o quizás simplemente jugó un papel importante el comercio con esta zona, causa de un desarrollo económico que hizo necesarias las ciudades como núcleos de producción y de intercambio. Estas relaciones también pudieron suministrar un modelo de organización y quizá las técnicas de construcción que tanto en el Indo como en Mesopotamia descansaban en el empleo del ladrillo de barro. Sea cual sea su origen, lo cierto es que entre 2600 y 1700 a.C. floreció en el Valle del Indo una civilización técnicamente avanzada, basada en grandes ciudades que constituían el centro de un amplio territorio.
Las ciudades del Indo parecen haber sido centros de defensa y de administración, y de control y organización del comercio y la producción artesanal. Quizás habría que pensar en una organización compleja, con ciudades grandes que controlaban ciudades más pequeñas. Conocemos 5 metrópolis, entre ellas Harappa y Mohenjo-Daro, las mayores y las primeras que fueron excavadas desde 1921. Conocemos también otras 100 ciudades más pequeñas extendidas a lo largo del Indo y sobre la cuenca, hoy seca, del río Sarasvati. Esta civilización urbana está llena de enigmas para los arqueólogos. Las ciudades, construidas en ladrillos cocidos de medidas estándar, gozaban de grandes adelantos urbanísticos. Sus calles estaban empedradas, disponían de un complejo sistema de conducción de aguas residuales y contaban con pozos públicos y privados que proveían de agua a sus habitantes. Lo más sorprendente y característico de las ciudades del Indo es que están construidas de acuerdo a un plan urbanístico muy preciso. Suelen tener una ciudadela, frecuentemente rodeada de un recinto amurallado, que puede tener funciones defensivas, pero que también, como sucede en Harappa, sirve de defensa frente a las inundaciones del río junto al que se levantan. En estas ciudadelas se encuentran los mayores edificios, sin duda de uso público. No se han identificado grandes templos o construcciones que podamos interpretar como palacios, pero en la ciudadela de Mohenjo-Daro se ha encontrado un edificio consistente en una gran piscina rodeada de pequeños recintos aparentemente destinados a vestuarios, lo que recuerda los baños que aún forman parte de muchos templos hindúes. En esta construcción, conocida como Gran Baño, se ha visto un recinto de tipo religioso destinado a rituales en los que tendría gran importancia el aspecto de purificación, con la que el agua está íntimamente vinculada. De ahí que se hable de la influencia de la cultura del Indo en la introducción de este tipo de rituales en el hinduismo posterior. Sin embargo, no se ha encontrado el templo anejo a esta construcción. Quizás esté enterrado bajo el monumento budista construido sobre la antigua ciudadela, la estupa cuya existencia no ha permitido completar las excavaciones. Fuera de los muros de las ciudadelas, las construcciones se agrupan ordenadamente en recintos dedicados a diferentes usos. Los barrios destinados a viviendas se organizan en calles trazadas a cordel, ordenadas en grandes bloques, todos dotados de un pozo común y un sistema de cloacas. Cada zona de la ciudad estaba destinada a un tipo de actividad determinado, con barrios especializados que acogían los talleres de ceramistas, tejedores, talladores de sellos. Sus habitantes gozaban sin duda de cierta consideración social, estabilidad y bienestar, y las calles principales parecen haber estado bordeadas de tiendas. No hay barrios desordenados, lo que sugiere que las ciudades estaban regidas por un gobierno centralizado que se ocupaba, cuanto menos, de la planificación urbana y del mantenimiento de infraestructuras como el alcantarillado. Probablemente esta autoridad, cuyos rasgos desconocemos, controlaba la residencia en las ciudades, donde no podría instalarse cualquiera. Los agricultores que las proveían de su sustento debían de vivir en pequeñas poblaciones diseminadas por el territorio. En la parte más exterior de las ciudades, generalmente cerca del río, se encuentran grandes almacenes y graneros, construidos en filas ordenadas, divididos en varias cámaras y con un buen sistema de ventilación. Allí se debía de acumular los alimentos, los productos destinados al comercio y las mercancías importadas de otras ciudades del Indo o de Sumeria. Las avanzadillas de Harappa a lo largo de la costa de Makran, entre los actuales Irán y Pakistán, y en la frontera terrestre del Irán moderno, indican un activo comercio con Mesopotamia, especialmente vigoroso durante el reinado de Sargón de Akkad.
Gracias a los sellos del Indo encontrados en las excavaciones de la ciudad sumeria de Ur, en Mesopotamia, sabemos que los mercaderes de Harappa y Mohenjo-Daro comerciaban con sus colegas sumerios entre 2300 y 2000 a.C. Desde el Indo se exportaban excedentes de grano, especialmente trigo, y quizás productos textiles. De esta época data la evidencia arqueológica del primer hilado del algodón en Mohenjo-Daro, pero no sabemos si este producto formaba parte de las exportaciones a Sumeria. La mayoría de las mercancías debían de ser pequeños objetos de lujo, como cuentas grabadas de cornalina, objetos taraceados en concha y hueso, peines de marfil y probablemente bienes que, 1000 años más tarde, el rey Salomón importó de la India, según refiere la Biblia, plumas de pavo real y monos. También se debían de enviar a Sumer perlas, tallas de maderas preciosas y productos de lujo importados tanto del sur de la India como del norte, ya que hay objetos y cuentas de jadeíta procedentes del Tíbet. Uno de los grandes misterios de esta civilización es la forma de gobierno. El urbanismo y la estandarización de las construcciones sugiere la existencia de un fuerte gobierno centralizado, pero lo único que avala la propuesta de un gobierno similar al mesopotámico, ejercido por un rey sacerdote, es una estatuilla de barro que representa a un personaje masculino con barba y expresión majestuosa, con adornos en cabeza y brazos. No se han encontrado edificios que quepa interpretar como palacios, ni grandes templos, y en los cementerios de Harappa, los únicos hallados hasta la fecha, no hay muestras de una élite dirigente cuyas tumbas sean más ricas que las del común de los habitantes. Otro gran misterio es la de la religión. La abundancia de pequeñas estatuillas de cerámica que representan fundamentalmente animales macho, de todo tipo, pero en especial toros, símbolos fálicos y figuras femeninas con los órganos sexuales muy resaltados, se consideran el testimonio de una religión que rendiría culto a la fertilidad encarnada, por un lado, en un principio masculino, y por otro, en la veneración a una diosa madre. Uno de los más conocidos sellos de Mohenjo-Daro representa a una figura masculina, quizás un dios, con el falo erecto, sentada en posición del loto y con un tocado de cuernos de búfalo de agua, rodeada por animales macho, un tigre, un elefante, un rinoceronte, un búfalo de agua y un carnero. Parece tener dos caras o una máscara de tigre y cubre su torso con una piel de tigre. Es claramente un señor de las bestias, un poder que somete a la naturaleza. Esta imagen ha sido identificada con Jiva y ha hecho pensar que la cultura del Indo introdujo el ascetismo y el yoga en la religión védica que trajeron los arios, quienes invadieron la India hacia 1200 a.C. Aunque atractiva, tal hipótesis es mera especulación, ya que tanto ese tipo de señor de las bestias como los símbolos fálicos se encuentran en los indoeuropeos antecedentes de los arios y en culturas de Asia Central y del Próximo Oriente contemporáneas a la del Indo. Todo ello podría aclararse si se consiguiera descifrar la escritura del Indo, que encontramos en inscripciones en piedra y sobre todo en los sellos característicos de esta cultura. El abrupto final de la civilización urbana del Valle del Indo no fue consecuencia de una guerra o invasión, sino muy probablemente de la conjunción de una serie de desastres naturales y un cambio en las condiciones climáticas. Hacia 1700 a.C., en Mohenjo-Daro, hubo movimientos tectónicos que causaron un cambio de cauce del Indo, incendios e inundaciones y una precipitada huida de la ciudad. Estos desastres, unidos a la intensa deforestación del territorio con fines agrícolas y para obtener leña con la que cocer ladrillos, debieron de provocar una drástica reducción de la población y los recursos,
y con ello del comercio que sustentaba a las grandes ciudades, que se despoblaron paulatinamente. A partir de 2000 a.C. se detecta un declive de esta cultura. Muchos asentamientos menores del Indo fueron abandonados, pero no destruidos, y aparecieron otros nuevos al sureste, más pequeños y modestos. Cuando los arios penetraron en el valle del Indo, las grandes ciudades se habían arruinado y habían dejado de existir. En la década de 1930, una expedición alemana al Tíbet, financiada por el régimen del Tercer Reich, trajo a la luz uno de los artefactos más enigmáticos del siglo XX, una estatua de 1000 años de antigüedad, tallada en un raro meteorito y decorada con una esvástica en su torso. Este objeto, que conecta ciencia, religión y política, sigue generando fascinación y controversia. La estatua fue descubierta en 1938 por una expedición liderada por Ernst Schäfer, un científico alemán bajo las órdenes de Heinrich Himmler, jefe de las SS. La pieza, que representa al dios Vaisravana, una figura importante en la tradición asiática prebudista Bon, fue llevada a Alemania y desapareció en una colección privada hasta 2007. El profesor Elmar Buchner, de la Universidad de Stuttgart, fue quien identificó el material de la estatua como un meteorito. Su análisis reveló que estaba tallada en ataxita, un raro tipo de meteorito de hierro rico en níquel y cobalto, cuya composición constituye menos del 0,1% de todos los meteoritos conocidos. Este fragmento específico provendría del meteorito Chinga, que impactó la región fronteriza entre Siberia y Mongolia hace unos 15.000 años. Buchner destacó que las marcas en la superficie de la estatua, generadas por el derretimiento debido al calor extremo en el espacio, confirmaban su origen extraterrestre. Específicamente, los restos del meteorito Chinga fueron hallados por buscadores de oro en 1913, pero el trozo utilizado para la estatua habría sido recogido siglos antes. La estatua representa al dios Vaisravana, conocido como el guardián de la riqueza y el protector del Dharma en la tradición Bon, que antecede al budismo tibetano. En muchas representaciones, Vaisravana sostiene un limón o una bolsa de dinero, símbolos de abundancia. En el caso del hombre de hierro, la figura sostiene un objeto no identificado en su mano izquierda. En muchas culturas, los meteoritos eran considerados manifestaciones divinas, usados para crear joyas, herramientas y objetos rituales. El hecho de que esta estatua combine simbolismo religioso con un material cósmico refuerza su importancia espiritual y cultural. La esvástica tallada en la estatua añade una capa de complejidad al artefacto. La esvástica, símbolo muy antiguo encontrado en distintas partes del mundo, es un símbolo solar con un profundo significado simbólico. Si bien los nazis desconocían el origen cósmico de la estatua, su descubrimiento ha revelado una conexión única entre la Tierra y el espacio. Los investigadores creen que el artefacto podría valer una fortuna incalculable, no solo por su rareza material, sino también por su relevancia histórica y cultural. La estatua es un testimonio de cómo las civilizaciones antiguas miraban al cielo en busca de significado y cómo esos significados perduran incluso en contextos inesperados. La historia de la estatua plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo adquirieron los antiguos artesanos el fragmento del meteorito? ¿Qué papel jugó en sus rituales y creencias? Y sobre todo, ¿cómo una expedición terminó desenterrando un artefacto que trasciende las barreras del tiempo y el espacio? Este objeto no solo conecta culturas milenarias, sino que también nos recuerda la relación entre lo terrenal y lo cósmico, entre lo humano y lo divino. Un vínculo que,
aunque perdido en el tiempo, continúa capturando nuestra imaginación. Desde la mítica Atlántida a la superpotencia que en otro tiempo fue la Grecia helenística, ha habido diversos ejemplos de civilizaciones ampliamente avanzadas que acabaron por desaparecer, dejando apenas unas pistas de lo que alguna vez lograron alcanzar. Y uno de esos ejemplos, aunque quizá menos conocido, es el caso de la llamada cultura de Liangshu. Esta civilización se concentró en el área del lago Tai, en China, y una de sus características principales es la abundancia de artefactos de jade que se han encontrado en sus tumbas. Representa, además, una de las sociedades complejas más desarrolladas durante el tercer milenio antes de Cristo en China, aunque sorprendentemente desapareció hacia el final de aquella época. ¿Cómo fue construida la misteriosa ciudad de Liangshu? La grandiosa ciudad prohibida de Pekín deja boquiabiertos a sus visitantes con sus coloridos tejados y elaboradas tallas de madera, junto con sus altos muros de ladrillo rojo. Sin embargo, más allá de su impresionante apariencia, la arquitectura tradicional china se distingue por el uso predominante de la tierra como material de construcción principal y la aplicación de diversas tecnologías de construcción con tierra. Desde tiempos prehistóricos, la arquitectura de tierra china, como las casas subterráneas y las casas de paredes de tierra mezcladas con materiales orgánicos y entramado de madera, ha evolucionado desde formas tempranas hasta formas maduras. Durante el periodo neolítico tardío, se produjeron desarrollos arquitectónicos significativos, especialmente en la construcción de grandes monumentos de tierra con tecnologías nuevas y sofisticadas. Recientes excavaciones arqueológicas en China han revelado que la construcción de la ciudad de Liangshu, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y sus alrededores, fue una enorme empresa que requirió un nivel sin precedentes de innovaciones arquitectónicas, una inteligente planificación logística y una sofisticada organización del trabajo. Entre esos avances destaca la técnica de los bloques de arcilla envueltos en hierba, que fue esencial para consolidar las zonas húmedas y resbaladizas, lo que permitió a los constructores transformar las tierras bajas en áreas habitables. Los investigadores estiman que cada uno de estos bloques de arcilla, envueltos en hierba y apilados para construir palacios, protecciones de bancales, presas y otras estructuras de tierra, tardaba solo unos 5 minutos en ser preparado por 2 a 4 trabajadores. Los resultados también muestran que los bloques de arcilla de tamaño estándar tenían una relación hierba-tierra más óptima, lo que aumentaba la eficacia del drenaje de las estructuras construidas con bloques de arcilla y su resistencia a la intemperie en condiciones húmedas. Las estructuras de bloques de arcilla y los lechos de piedra eran construidos en su mayoría por grupos más pequeños, que se encargaban de las tareas de preparación, transporte y construcción. La movilización y división de la mano de obra durante estas actividades de construcción podían no seguir el clásico proceso descendente. Se estima que la construcción de la ciudad de Liangshu habría requerido el trabajo de miles de personas durante varios años. La adopción de la técnica de bloques de arcilla envueltos en hierba, a pesar de ser más costosa en términos de mano de obra que otras técnicas, se consideró beneficiosa por sus propiedades ingenieriles y su conveniencia logística. Los avances tecnológicos y las estrategias laborales innovadoras fueron fundamentales para la transformación del paisaje y el surgimiento de la urbanización en el delta del Yangtze
durante el Neolítico tardío. Los investigadores concluyen que la necesidad de aplicar diferentes tecnologías arquitectónicas, cada una de ellas limitada por la disponibilidad de recursos, la conveniencia del transporte o las propiedades intrínsecas de la ingeniería, en lugares de construcción situados en un entorno predominantemente acuático, impulsó una forma creativa de organización del trabajo. En los rincones más antiguos de la historia humana existen patrones que desafían las explicaciones convencionales. Entre ellos, un enigma poco explorado: las esculturas halladas en Yemen y Mesopotamia, que presentan sorprendentes similitudes con las figuras de la cultura tiahuanaco en Sudamérica. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por océanos y milenios hayan concebido formas tan parecidas? ¿Es producto de una casualidad o estamos ante vestigios de un conocimiento olvidado? Las estatuas encontradas en Yemen, que datan del tercer y primer milenio antes de Cristo, exhiben una estilización peculiar: cuerpos rígidos, rostros inexpresivos y una posición frontal con brazos firmemente adheridos al torso. Algunas muestran un inconfundible gesto con ambas manos, una postura que se repite en las icónicas esculturas de Tiahuanaco. La semejanza no es superficial, va más allá de la postura y alcanza detalles en la ejecución de los ojos y la disposición de las extremidades. Otro caso llamativo es la figura mesopotámica del tercer milenio antes de Cristo, una estatua de un personaje de rodillas con las manos en posición de ofrecimiento. Una imagen casi idéntica se encuentra en Tiahuanaco, con la misma postura y proporciones. Si bien la iconografía mesopotámica suele vincularse a sus tradiciones religiosas, en la cultura andina, este gesto también tiene connotaciones ceremoniales, relacionadas con el culto a sus dioses y ancestros. ¿Qué explicación puede haber detrás de estos paralelismos? Algunos investigadores sostienen que estas semejanzas se deben a patrones culturales comunes en sociedades con estructuras de poder similares. Otros, en cambio, plantean hipótesis más audaces. ¿Y si existió algún tipo de contacto transoceánico en la antigüedad? Aunque la historia oficial niega la posibilidad de intercambios entre estos mundos distantes, los parecidos en su arte escultórico invitan a cuestionar los límites de lo que creemos saber sobre las conexiones humanas en la prehistoria. El misterio se profundiza cuando observamos el contexto de estas esculturas. En Yemen y Mesopotamia se vinculan a templos y sitios sagrados, asociados a deidades y rituales. En Tiahuanaco se hallan en templos como Calasasaya o en los alrededores de la Puerta del Sol, un sitio que muchos consideran un antiguo centro de sabiduría. Si bien la distancia geográfica parece insalvable, la recurrencia de estos diseños sugiere que podría existir un nexo perdido en la historia, un punto de contacto que aún no hemos descubierto. A pesar del escepticismo de la arqueología convencional, la posibilidad de una conexión remota entre el Viejo Mundo y Sudamérica sigue intrigando a quienes estudian estos vestigios. ¿Es posible que estos pueblos compartieran un código visual transmitido a través de los siglos? ¿Podría tratarse de una memoria cultural compartida, un eco de un pasado más profundo y desconocido? Las figuras de Yemen, Mesopotamia y Tiahuanaco siguen ahí, desafiando el tiempo y nuestra comprensión. ¿Son simples ecos de civilizaciones aisladas o las huellas de una conexión perdida? ¿Fueron concebidas bajo la misma inspiración?
princesa del Nilo, un viaje épico a través del Mediterráneo y una conexión asombrosa entre Egipto y Escocia. En las sombras de la historia, donde lo mitológico se entrelaza con lo real, existe una leyenda que desafía la comprensión convencional de los orígenes de Escocia. Nos lleva de las arenas doradas del antiguo Egipto a las verdes colinas de Escocia, uniendo dos culturas que, a primera vista, parecen no tener conexión alguna. ¿Podría ser posible que el linaje de un faraón egipcio haya dado origen al pueblo escocés? En la década de 1440, el cronista escocés Walter Bower emprendió una monumental tarea: trazar la historia del pueblo escocés desde sus orígenes más antiguos. Su obra, el Scotti Chronicon, reveló una afirmación audaz y fascinante. Los escoceses no solo tenían raíces antiguas, sino que descendían directamente de los antiguos egipcios, específicamente de Escota, hija de un faraón egipcio. La leyenda de Escota se entrelaza con la figura de Gaithelos, también conocido como Gaudalglas en las tradiciones irlandesas. Según cuenta la historia, Gaithelos vivió durante la época de Moisés y fue curado milagrosamente por él tras ser mordido por una serpiente. Moisés profetizó que sus descendientes encontrarían un refugio en una tierra libre de serpientes venenosas. Niul, uno de los nietos de Gaudalglas, fue invitado a Egipto como instructor por un faraón. En Egipto, Niul se casó con la hija del faraón, Scota. Sin embargo, su estancia en la tierra de los faraones no duraría mucho. Un faraón sucesor, hostil a los extranjeros, expulsó a Niul, Scota y su séquito. Comenzó así un largo peregrinaje por el Mediterráneo hasta establecerse temporalmente en España. Durante el reinado de Miled, esposo de otra Scota, también hija de un faraón, la familia oyó hablar de una isla en el oeste que parecía cumplir con la profecía de Moisés, Irlanda. Aunque Miled falleció en España, su esposa e hijos continuaron hacia el oeste y finalmente se asentaron en la isla Esmeralda. La migración hacia Escocia ocurrió generaciones más tarde, cuando los descendientes de Niul y Scota cruzaron el mar hasta la costa oeste escocesa. Allí se enfrentaron a los pictos y establecieron su hogar, marcando el nacimiento del pueblo escocés, tal como lo conocemos hoy. Este relato épico de migraciones y conquistas está también documentado en la Declaración de Arbroath de 1320, un testimonio crucial en la historia de Escocia. Sin embargo, la historia de Scota presenta variaciones. Algunos historiadores, como Ralph Ellis, sugieren que Gaithelos no era un rey griego o escita, sino un faraón egipcio. Ralph Ellis remonta la historia de Scota y Gaithelos a una fuente del siglo III a.C., la Aegyptiaca de Maneto, que Scota podría haber sido Ankesenamun, la viuda de Tutankamón, y que Gaithelos era en realidad Ay, el sucesor de Tutankamón. Según esta teoría, Ay y Ankesenamun fueron exiliados debido a conflictos religiosos, vagando antes de establecerse en España. Generaciones más tarde, sus descendientes migraron a Irlanda y finalmente a Escocia, llevando consigo un legado que ha influido en la historia y la cultura escocesas hasta nuestros días. La leyenda de Scota, con sus raíces profundamente arraigadas en la mitología y la historia, continúa asombrando. Aunque la veracidad de la historia puede ser cuestionada, su capacidad para captar la imaginación y conectar culturas distantes a través del tiempo sigue siendo innegable. ¿Quiénes fueron los olmecas? ¿Cómo pudieron, hace más de 3000 años, erigir monumentos colosales
y sentar las bases de las grandes civilizaciones que vendrían después. En lo profundo de la antigua Mesoamérica, entre selvas impenetrables y ríos serpenteantes, se erigió la primera gran civilización de la región, los olmecas. Como sombras del pasado, sus colosales cabezas de piedra aún vigilan silenciosamente, testigos de un pueblo cuyo verdadero nombre se ha perdido en el tiempo. Apareciendo alrededor del 1200 a.C. y desapareciendo misteriosamente hacia el 400 a.C., los olmecas dejaron un legado que moldearía a las civilizaciones venideras. Los mayas, los mexicas y muchas otras. De sus rituales y creencias surgieron los juegos de pelota, el cacao sagrado, los dioses híbridos entre hombres y bestias y un simbolismo religioso tan complejo que aún hoy desafía nuestra comprensión. Sin embargo, el enigma persiste. ¿Dónde nació realmente el estilo artístico olmeca? ¿Se originó en su corazón territorial o fue un fenómeno compartido con otras regiones como Chiapas y Oaxaca? Lo que sí sabemos es que su red comercial tejió un vínculo entre tierras distantes, esparciendo su cosmovisión, el culto a las montañas y las cuevas como puertas a otros mundos, la veneración de la serpiente emplumada como deidad agrícola y el jade, símbolo de poder y divinidad. Lo más desconcertante es que ni siquiera sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Su identidad se esconde tras un nombre impuesto siglos después por los mexicas, Olmeca, o habitantes de la región del Hule. Sus registros simbólicos, tallados en piedra y codificados en sus esculturas, sugieren una compleja estructura religiosa, pero su significado exacto sigue envuelto en especulación. Para los olmecas, la naturaleza no solo era un hogar, sino un umbral entre realidades. Las cuevas eran portales al inframundo, las montañas conectaban los tres planos del universo, y sus dioses, sin nombre, pero numerados por los arqueólogos, representaban la lluvia, la tierra y el maíz, la esencia misma de su existencia. Adoraban criaturas que desafiaban la lógica, hombres con rasgos de jaguar, dragones sin alas y seres que sostenían el cielo sobre sus hombros. De todas sus creaciones, las cabezas colosales son el mayor testimonio de su grandeza. Cada una, única, con rasgos individualizados, inmortaliza a sus gobernantes en piedra. Fueron símbolos de poder o guardianes espirituales. Con alturas de hasta 3 metros y pesos de 8 toneladas, estas esculturas fueron transportadas a través de decenas de kilómetros, quizás por ríos, antes de ser erigidas en sus dominios. ¿Y por qué solo la cabeza? Quizás, como creían los mesoamericanos, allí residía el alma. Las pinturas y relieves olmecas, ocultos en la penumbra de antiguas cuevas, nos muestran gobernantes envueltos en atuendos rituales, figuras sentadas en tronos de maíz y misteriosos bebés sin dientes con expresiones inquietantes. Entre ellos, el bebé de la lluvia y el enigmático Achacuns, una pieza de jade tallada con una maestría aún difícil de explicar. Pero hay algo aún más extraño. Los olmecas enterraban sus propias esculturas, incluso las más monumentales. ¿Fue un rito de despedida? ¿Un sacrificio simbólico para la memoria eterna? El propósito de este acto sigue sin respuesta, como tantos otros misterios de la civilización madre de Mesoamérica. Ahora bien, regresando al enigma sobre su verdadero origen. ¿Cuál fue realmente? Las pistas en sus creaciones nos dejan más preguntas que respuestas. El arte y los artefactos olmecas muestran a personas con rasgos africanos, orientales y europeos, pero algunos académicos insisten, por razones desconocidas, que esto no es evidencia de antiguos exploradores y comerciantes precolombinos.
En el monumento número 13, originalmente de la Venta, que muestra a un hombre barbado usando un turbante que lo asemeja más a un caucásico que a un mexicano. Además, resulta que los calzados vueltos hacia arriba eran usados en 3 civilizaciones mediterráneas: etruscos, hititas y fenicios, mientras que los pueblos nativos de Centroamérica no tenían vello facial poblado. Las famosas cabezas de basalto varían entre 1.5 y 3.4 metros de altura, pesan hasta 50 toneladas y se desconoce cómo fueron esculpidas a partir de una roca tan dura y transportadas a más de 80 kilómetros hasta sus destinos finales. Los intentos modernos, incluso por distancias bastante cortas, fallaron para trasladar rocas similares por tierra con la tecnología que se cree habían utilizado los olmecas. Y también fracasaron las tentativas para llevar los monolitos por el agua, porque las balsas y los botes se hundían. Las esculturas tienen caras amplias, mejillas anchas, labios gruesos, narices achatadas, cabello trenzado, fruncido de ceño distintivo y usan cascos, y antaño se localizaban en grandes plazas al frente de templos, plataformas ceremoniales y altares. Lo poco que hemos descubierto sobre los olmecas solo ha profundizado el misterio. ¿Quiénes fueron realmente? ¿Qué secretos ocultan su legado? Tal vez en alguna cueva olvidada o en la profundidad de la selva aún aguardan las respuestas. A Derinkuyu la rescató del olvido la casualidad, el mismo e imprevisible azar que ha acompañado otros grandes descubrimientos a lo largo de la historia. Se cuenta que en 1963, un vecino que vivía en una de las casas cueva de la zona, en la región de Capadocia, actual Turquía, se dio cuenta de que estaba perdiendo gallinas de una forma misteriosa. Se esfumaban tras colarse por una pequeña grieta abierta durante una reforma. Al indagar, descubrió que se colaban por un pasadizo que conectaba a su vez con otro corredor que enlazaba con una ciudad subterránea. Derinkuyu es una maravilla milenaria, una enorme metrópolis subterránea que, se calcula, podía acoger hasta 20.000 personas durante meses. Los expertos calculan que la también conocida como antigua ciudad de El Engubu se extiende a más de 85 metros bajo tierra, igual que un rascacielos con 18 niveles de galerías. Un tamaño extraordinario del que solo se puede conocer una parte. Suena a fantasía, pero Derinkuyu fue una realidad durante siglos. No es fácil fijar el origen de la metrópolis. Hacia el 370 a.C., el cronista y filósofo griego Jenofonte de Atenas parece aludir a ella en Anabasis, obra en la que habla de gente de Capadocia que vivía bajo tierra. Los primeros trabajos en la red de cuevas suelen datarse, sin embargo, de bastante antes y asociarse con los hititas, pueblo clave para entender la historia antigua del Próximo Oriente. Expertos como Bertini creen que pudieron excavar los primeros niveles en la roca cuando fueron atacados por los frigios, hacia el 1200 a.C. En la metrópolis se han encontrado de hecho objetos atribuidos a los hititas. Buena parte de la construcción se asocia también con los frigios. A su labor habría contribuido la propia geología de la región, maleable y con suelos secos. Las construcciones se mantuvieron durante siglos, pasando, entre otros, por los persas y los cristianos de la era bizantina, hasta quedar abandonadas en la década de 1920 tras la guerra greco-turca. Con el tiempo, la construcción adoptó dimensiones de auténtica urbe, con viviendas, espacios para almacenar alimentos y bebida, aulas, capilla y pasadizos con su propio sistema de seguridad.
Sus responsables llegaron a fabricar enormes rocas circulares y media tonelada de peso para desplazarlas hacia los accesos de los túneles y cegarlos ante el avance de sus enemigos. Los investigadores creen que pudo servir en un principio al almacenamiento, si bien su uso principal sería el de refugio, un espacio temporal para resguardarse del acecho de los invasores. El ingenio de los diversos imperios que se expandieron sobre Derinkuyu pronto se hizo evidente. Los pasillos cortos e intencionalmente angostos obligaban a los visitantes a navegar por el laberinto de pasillos y viviendas encorvados y en fila india, obviamente una posición inoportuna para los intrusos. Pequeños agujeros perfectamente redondos en el centro de estas fuertes puertas habrían permitido a los residentes atacar a los invasores mientras mantenían un perímetro seguro. La vida bajo tierra probablemente fue muy difícil. Los residentes hacían sus necesidades en vasijas de barro selladas, vivían a la luz de las antorchas y se deshacían de los cadáveres en áreas designadas. Cada nivel de la ciudad fue cuidadosamente diseñado para usos específicos. El ganado se mantenía en los establos más cercanos a la superficie para reducir el olor y los gases tóxicos producidos por el ganado, así como para proporcionar una capa cálida de aislamiento vivo para los meses fríos. Las capas internas de la ciudad contenían viviendas, sótanos, escuelas y espacios de reunión. Identificable por sus techos abovedados de cañón únicos, una escuela misionera bizantina tradicional, completa con salas adyacentes para el estudio, se encuentra en el segundo piso. Según De Giorgi, la evidencia de la elaboración del vino se basa en la presencia de bodegas, cubas para prensar uvas y ánforas, tinajas altas de 2 asas y cuello estrecho. Estas habitaciones especializadas indican que los habitantes de Derinkuyu estaban preparados para pasar meses bajo la superficie. Pero lo más impresionante es un complejo sistema de ventilación y un pozo protegido que habría abastecido a toda la ciudad con aire fresco y agua limpia. De hecho, se cree que la construcción temprana de Derinkuyu se centró en estos 2 elementos esenciales: más de 50 pozos de ventilación que permitían el flujo de aire natural entre las muchas viviendas y pasillos de la ciudad, se distribuyeron por toda la ciudad para evitar un ataque potencialmente fatal a su suministro de aire. La sucesión de imperios y su impacto en los paisajes de Anatolia explican que se usasen refugios subterráneos como Derinkuyu, comenta profesor Andrea De Giorgi. Aunque Derinkuyu resulta fascinante por sus características, no es la única ciudad subterránea de Capadocia, región por la que se distribuyen otras construcciones similares. Durante los trabajos de limpieza de una ladera en Nevşehir, Turquía, se descubrió de hecho una amplia ciudad enterrada que, se calculaba en 2014, podría extenderse a lo largo de 450.000 metros cuadrados. A lo largo de Sudamérica se alzan monumentos imposibles, construcciones megalíticas que parecen desafiar la lógica del tiempo y la historia. Bloques de cientos de toneladas, muros encajados con precisión milimétrica y templos que se orientan con los astros. Todo levantado en épocas donde, según la arqueología oficial, nada de esto debería haber sido posible. ¿Quiénes levantaron estas obras colosales? ¿Y cómo lograron hazañas que aún hoy nos resultan difíciles de comprender? En este viaje, recorreremos los misterios de las construcciones megalíticas que parece esconder secretos olvidados de la humanidad. En el altiplano boliviano, a más de 3.800 metros de altura, se levanta uno de los enigmas más desconcertantes de la arqueología andina: Pumapunku, la Puerta del Puma.
Allí, enormes bloques de andesita y arenisca, algunos con más de 100 toneladas de peso, fueron desplazados y encajados con una precisión que desafía cualquier explicación sencilla. Lo más intrigante no es solo su tamaño, sino el nivel de detalle que presentan: cortes perfectos, ángulos rectilíneos y formas en H, que parecen haber sido fabricadas con instrumentos de alta tecnología. Estas piezas encajan entre sí con una exactitud milimétrica, como si se tratara de un gigantesco rompecabezas de piedra. Y sin embargo, fueron construidas alrededor del 500 al 600 después de Cristo, por una cultura que no contaba con hierro ni acero. La pregunta inevitable surge: ¿qué tipo de herramientas usaron para trabajar la dura andesita con semejante precisión? ¿Cómo fue posible mover bloques colosales a través de un terreno irregular y depositarlos con tal exactitud? ¿Tienen realmente la edad que oficialmente se afirma? Algunos arqueólogos sugieren que se emplearon martillos de piedra y técnicas de abrasión. Otros creen que la explicación no se encuentra en la tecnología convencional, sino en conocimientos perdidos, quizás heredados de una tradición mucho más antigua de lo que la historia oficial reconoce. Pumapunku permanece como un testimonio enigmático, una obra que parece adelantada a su tiempo, como si los constructores hubieran tenido acceso a un conocimiento que hoy apenas podemos vislumbrar. A pocos kilómetros de Pumapunku se alza otro de los grandes enigmas del altiplano andino: Tiwanaku, considerado por muchos como la cuna de las civilizaciones precolombinas de Sudamérica. Entre sus ruinas destaca un monumento que parece contener secretos de un tiempo remoto: la Puerta del Sol. Tallada en un solo bloque de andesita, esta imponente estructura no solo sorprende por su tamaño, sino por la precisión de sus grabados. En la parte superior, figuras en relieve se despliegan en un complejo diseño cargado de simbolismo. Algunos investigadores sostienen que se trata de un calendario solar y lunar, capaz de medir los ciclos del tiempo con una exactitud asombrosa. Otros ven en sus imágenes la representación de un conocimiento astronómico avanzado que habría permitido a Tiwanaku dominar la agricultura en un entorno extremo. La orientación de la portada no parece casual. Sus alineaciones astronómicas sugieren que sus constructores entendían la relación entre el Sol, la Luna y las estaciones. Pero, ¿cómo una cultura del altiplano, hace más de 1500 años, alcanzó tal dominio del cielo sin telescopios ni instrumentos metálicos? Algunos arqueólogos la consideran la civilización madre de los Andes, un centro de poder y saber que habría transmitido su legado a culturas posteriores, como los incas. Sin embargo, los orígenes de Tiwanaku siguen siendo un misterio. ¿Surgió de manera aislada o heredó conocimientos de una tradición mucho más antigua? En la Puerta del Sol, las piedras parecen hablar un lenguaje que aún no hemos descifrado del todo, un mensaje que conecta al hombre con los ciclos del cosmos. Si en el altiplano boliviano los muros parecen desafiar la lógica, al cruzar las montañas hacia el Cusco, nos encontramos con una obra que lleva el enigma aún más lejos: Sacsayhuamán, la fortaleza de los incas, pero con raíces que podrían ser mucho más antiguas. Sobre las colinas que dominan la ciudad de Cusco se alzan los muros ciclópeos de Sacsayhuamán, formados por gigantescos bloques de piedra que llegan a pesar más de 300 toneladas. Cada roca fue tallada con formas poligonales irregulares y encajada con una precisión que sorprende incluso hoy. No hay mortero, no hay unión visible y ni siquiera una hoja de papel logra entrar entre sus junturas. Lo más intrigante es que esas piedras parecen moldeadas para encajar unas con otras como piezas de un puzzle colosal. Pero el verdadero misterio va más allá de su exactitud.
¿Cómo fueron transportadas estas moles por las empinadas cuestas del Cusco, sin ruedas, sin animales de tiro y sin herramientas metálicas que pudieran haberlas tallado con tanta perfección? Algunos sostienen que se trató de una obra puramente incaica, ejecutada con paciencia y martillos de piedra. Otros, en cambio, creen que los incas heredaron parte de esta construcción de un pueblo anterior, portador de un conocimiento que la historia oficial aún no logra explicar. Sacsayhuamán se alza como una fortaleza, un templo o tal vez ambas cosas, pero también como un enigma pétreo, un recordatorio de que, en los Andes, la piedra guarda secretos que parecen superar nuestras capacidades actuales. Descendiendo desde las alturas de Sacsayhuamán hacia el Valle Sagrado de los Incas, el misterio no se disipa, se transforma. Allí, entre montañas y ríos, se alza uno de los complejos megalíticos más desconcertantes del Perú, Ollantaytambo. En este lugar se encuentra el inacabado Templo del Sol, una construcción monumental donde enormes bloques de granito rojo fueron encajados con la misma precisión que en Cusco. Parecen encastrarse como si fueran piezas de un gigantesco juego de Lego de piedra. La procedencia de estos colosos abre nuevas incógnitas. Sus canteras están a varios kilómetros de distancia, al otro lado del río y en plena montaña. Mover estas piedras a través de un terreno tan accidentado, con pendientes, quebradas y caminos angostos, habría requerido una ingeniería que desafía las herramientas y los métodos que conocemos para aquella época. Y sin embargo, quizás lo más intrigante de Ollantaytambo no sea su perfección, sino su abrupto final. El Templo del Sol quedó inconcluso. Bloques parcialmente tallados y abandonados en la cantera parecen indicar que algo interrumpió de manera repentina la construcción. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Una invasión? ¿Un colapso político? ¿O simplemente un misterio más ligado a los secretos de la piedra? Nadie lo sabe con certeza. Ollantaytambo se erige como un puente entre lo terminado y lo inacabado, entre lo que alcanzamos a ver y lo que se perdió en el tiempo, sumando una nueva pieza al rompecabezas de los Andes. Si en Ollantaytambo la obra quedó inconclusa, en las montañas más altas del Cusco encontramos un santuario que parece haber alcanzado la perfección, Machu Picchu, la joya más enigmática del mundo andino. Erigida sobre un entorno casi inaccesible, entre cumbres envueltas en neblina y abismos que caen hacia el río Urubamba, Machu Picchu no solo sorprende por su belleza, es una hazaña de planificación y arquitectura. Sus muros muestran la misma técnica de encaje perfecto que vimos en Sacsayhuamán y Ollantaytambo, pero aquí se integran de manera magistral con la montaña. El diseño no es casual. Cada terraza, cada escalera y cada pasaje forman parte de un complejo sistema que combina armonía estética con funcionalidad. Uno de sus mayores enigmas está bajo la superficie, un sofisticado sistema de drenaje e hidráulica, capaz de canalizar el agua de lluvia y evitar deslizamientos en un terreno donde lo más lógico habría sido el derrumbe. Los canales, fuentes y reservorios parecen haber sido planificados desde el inicio, con un conocimiento avanzado de ingeniería hidráulica y antisísmica. La gran pregunta es inevitable. ¿Cómo lograron diseñar un sistema tan eficiente en plena montaña, sin planos, sin tecnología moderna y en un lugar tan aislado? Machu Picchu es más que un destino turístico. Es un legado que nos recuerda que las civilizaciones andinas no solo levantaron muros imponentes, sino que también dominaron el arte de convivir con la naturaleza, moldeando la montaña sin destruirla. De Pumapunku a Tiwanaku, de Sacsayhuamán a Ollantaytambo y finalmente en Machu Picchu, los Andes nos revelan una cadena de misterios unidos por la piedra.
obras que parecen adelantadas a su tiempo, que desafían las explicaciones convencionales y que, aún hoy, parecen guardar un secreto, el eco de un conocimiento perdido, quizás más antiguo de lo que imaginamos. ¿Hubo una gran civilización que dominó los Andes más antigua y avanzada de lo que creemos? Déjame saber tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para más videos como estos.